científico, Las neuronas de Shakespeare, Futurama, Ciencia y literatura a través del tiempo, En busca de una idea estética de la ciencia y Tras la huella de la ciencia. Además de un acercamiento, bueno, perdón, Tras las huellas de la ciencia, un acercamiento universal. Su obra Luz Interior, Conversaciones sobre Ciencia y Literatura, fue calificada como una lectura imprescindible por el Premio Nobel de Química, Roald Hoffmann. Carlos, pues nos ayuda a quienes hemos tenido la suerte de revisar algo de su producción, a adentrarnos en un mundo complicado sin duda, pero brindándonos claves de la ciencia que deambulan en distintos territorios del conocimiento y nos las acerca. Carlos nos ha regalado un mapa que nos permite ubicar la trayectoria recorrida por la ciencia y desde luego por sus hacedores. Se trata de un incansable peregrino que con sus entrevistas a premios Nobel, a científicos de época, a escritores de huella universal, ha dibujado nodos en los que pueden girar distintos futuros posibles y desde luego la realidad actual. Carlos Chimal le pone sustancia a las convergencias que se dan entre la ciencia y el arte. Escritor de mirada ancha, al leerlo, uno queda sorprendido de cómo puede procesar tanta luz proveniente del imaginario humano, pues aborda las distintas ramas de la ciencia, de la narrativa, de la poesía, pero sobre todo contribuye a romper esa extendida idea que sostiene que ciencia y belleza, sensibilidad y razón son siempre personajes antagónicos en la historia. Mucho te agradecemos entonces, Carlos, que hayas aceptado dictar esta conferencia, cuyo auditorio, aunque ya te lo habíamos comentado, está compuesto sobre todo por educadores y educadoras ambientales pertenecientes a un gremio en cuya raigambre está en buena medida la rebeldía frente a lo que hoy predomina el mundo y en la que sabemos que tanto la ciencia como el arte, y específicamente la literatura, nos pueden ayudar a recomponer esto que hoy nos duele tanto en las circunstancias que estamos viviendo. Pues, Carlos, de nuevo, gracias por haber aceptado la invitación y te dejo la palabra para que nos abordes este tema de literatura, ciencia y arte. Adelante, Carlos. Buenos días, Javier. Muchas gracias. Buenos días a todos los cibernautas. Les agradezco que nos acompañen. Esperemos que este breve viaje por el arte, la ciencia, sea agradable para ustedes. La humanidad no soporta mucha realidad, decía el poeta T.S. Eliot. Según él, la realidad era ese entorno natural, caótico, hostil, nada fácil de interpretar. Para enfrentarlo, el polifacético escritor Italo Calvino se refirió a 6 cualidades que deberíamos dominar durante el tercer milenio si deseamos sobrevivir como especie. Levedad, rapidez, exactitud, visibilidad, multiplicidad y consistencia pueden considerarse hilos que mueven nuestras emociones e intereses. Son resortes determinantes de nuestras decisiones, parámetros que acotan nuestra imaginación sin olvidar su respectivo lado adverso complementario. Así, la levedad se encuentra indisolublemente vinculada a la gravedad. No podríamos percibir la rapidez sin la lentitud. Lo exacto y lo vago forman un dúo dinámico muy antiguo de la historia. Visibilidad y opacidad, multiplicidad y unicidad, consistencia y disolución constituyen gemelos opuestos. Cada binomio con sus propios conflictos y respuestas. Semejante empresa solo puede llevarse a cabo dentro del cuadrillo de la imaginación formado por la literatura, la ciencia, el arte y la tecnología. Ahora sí, por favor, la primera diapositiva. Es un poco más atrás. Me gustaría que vieran esta.
empezar con Francisco Toledo, una gente con la que tuve una plática muy curiosa cuando di un curso allá en su casa de las artes en Oaxaca. En el refrigerador, mi amor. A la siguiente, por favor. La tecnología, tan antigua como la humanidad misma, no es más que una imitación de la naturaleza. Algo similar sucede con la ciencia y el arte, actividades posteriores a las técnicas, pues constituyen representaciones de lo observable. Son formas de interpretar lo que acontece en el mundo natural, ya se trate de sucesos reales o imaginarios. Seguimos, por favor. Literatura, tecnología, arte y ciencia pretenden lo mismo: adivinar el comportamiento de la naturaleza, imponer un orden sintético dentro del caos. La que sigue, por favor. Sintético no significa artificioso, falso, sino la congregación de partes disímbolas en apariencia que se reúnen en un todo constructivo. La que sigue, por favor. Al humano industrioso, el Homo Faber, le antecede el Homo Divinus, el adivinador que todos llevamos adentro. La que sigue, por favor. Una anécdota ilustra la tormentosa, a veces esquiva, relación entre dichas actividades humanas a lo largo del tiempo, en su disputa por ofrecernos la mejor alternativa para entender y aprender el mundo natural. Sucede en Londres, el 28 de diciembre de 1817. Durante una cena que ha ofrecido en su casa el pintor y literato Benjamin Robert Haydon a importantes personalidades de la vida cultural británica. De pronto, les muestra su cuadro La entrada de Cristo en Jerusalén, en proceso de creación en ese momento, el cual finalizará 3 años más tarde y le dará notoriedad en el ambiente intelectual de esa nación. La que sigue, por favor. Charles Lamb comienza a criticarlo por incluir en su composición al físico matemático Isaac Newton, así como al filósofo Voltaire y al poeta William Wordsworth, que ven aquí en este círculo, ¿no? Está Wordsworth a la derecha, esos tres que están juntos es Wordsworth, Newton, Voltaire y más allá Keats. Keats se lamenta de que Newton hubiese destruido toda la poesía del arco iris al reducirlo a un truco con un prisma, y de que sus seguidores, exaltados como Voltaire, hayan hecho tan fiesta con tan poco. El resto de los invitados alza su copa y brinda porque la confusión y el misterio propios de la naturaleza reinen divorciados de las matemáticas y la ciencia de Newton hasta el fin de los tiempos. El poeta alemán Goethe, a pesar de su interés por la ciencia, también vio como una amenaza las implicaciones espirituales emanadas de los descubrimientos mecanicistas de Newton. La que sigue, por favor. Posturas encontradas de conocer el mundo natural crearon desde la antigüedad tradiciones distintas de transmitir la experiencia a los demás. Y a principios del siglo XIX el abismo parecía casi insondable. Si bien los artistas siguieron representando la naturaleza, imitándola según el canon platónico aristotélico, los críticos, desde el primero de ellos, el francés Diderot, no hicieron más que ampararse bajo cobijo del aparato filosófico y, en el mejor de los casos, estético, ajenos a la prometeica tarea, emprendida por los científicos, de descubrir las verdades escondidas en lo natural, traduciéndolas a un lenguaje matemático. La que sigue, por favor. Recrear estos mitos y leyendas fue un tema recurrente entre los pintores y escultores, quienes adoraron la idea de Platón, según la cual solo nos es posible conocer una sombra de la esencia de las cosas. La que sigue. Quizás apenas podamos ir un poco más allá debido a una suerte de magia poética. Fue hasta mediados del siglo XVIII que Kant reacomodó el vínculo con la obra artística dentro de una realidad fáctica, estadística y azarosa, en la que no parecía haber ningún designio divino, simplemente el frenético acontecer de las cosas. La que sigue. La técnica del puntillismo de fines del siglo XIX es una respuesta al arte tradicionalista y a las concepciones simbolistas que habían predominado hasta entonces en el entorno europeo. Se trata de una reacción ante un arte inútil, de manera que los pintores impresionistas ejemplifican una nueva etapa en la búsqueda de la verdad estética, particularizando en su propia experiencia y en la de sus congéneres. También responden a las ideas y temores de su tiempo,
y en eso no son distintos de sus rivales, los poetas, en cuanto a quién representa la naturaleza de manera más pura. Ambos, tanto los que la traducen en formas materiales como aquellos que la convierten en ideas y palabras, tratan de hacernos creer que sus indicios son, si no los más directos y eficaces, sí los más bellos. Mientras que Newton generalizó la que sigue, por favor. Mientras que Newton generalizó una verdad, el movimiento, y encontró las relaciones matemáticas que lo describen, William Shakespeare retrató, mediante su poesía y montajes teatrales, las acciones que provocan los sentimientos humanos y las verdades que se esconden detrás de ellos, en sociedades que dejaban atrás el medioevo. La que sigue. La forma como veían el mundo el creciente número de científicos y aficionados a la ciencia puso en evidencia, especialmente desde el siglo XVII, los problemas de representación de la realidad, así como los que van asociados al descubrimiento, al proceso de iluminación, es decir, en el fondo, a la imaginación misma. En ocasiones, se parecen a aquellos a los que los escultores, pintores y poetas se han enfrentado durante siglos, pero a veces son distintos. La que sigue. A lo largo de los siglos, dos formas de conocimiento, ciencia y arte, han generado un ámbito en el que se ligan al mundo natural en forma irremediable, quizá fatal para algunos. Puede decirse que si bien durante siglos no existió una ciencia tal como la conocemos hoy, desde siempre hubo una relación atávica, conflictiva, entre raciocinio y emoción, entre búsqueda práctica y placer subjetivo, que comenzó a resolverse conforme se forjó la primera piedra y se dibujó la primera pared cavernaria. Es la que sigue. Desde tiempos remotos, tanto la pintura como la escultura tuvieron un destino emparentado con la tecnología y más tarde con la ciencia. La que sigue. Primero, el descubrimiento temprano, arcádico, que formó culturas y naciones. Enseguida vino el tiempo de especular, de dudar, del refinamiento, de la profundización y comprensión de que es factible atisbar los límites, sin importar de qué arte estemos hablando. La que sigue. Un ejemplo es la búsqueda afanosa del punto de fuga y la perspectiva por parte de los pintores. Su fascinación por los adminículos que potenciaban los juegos ópticos podemos encontrarla en Alberto Durero y su intensivo uso de la cámara oscura. La que sigue. Su posterior desencantamiento y liberación, sobre todo mediante el arte abstracto y el arte en acción, performance, la instalación, la situación, todo ello ha creado una diáspora que apenas está comenzando a germinar en aquellos ámbitos donde fueron lanzados sus creadores potenciales: la guerra, el poder, el exilio, las ideas científicas y los artefactos tecnológicos. A final de cuentas, todo radica en la manera como interpretamos el mundo. La que sigue. ¿Dónde se encuentra el arte contemporáneo en su relación con la naturaleza hoy en día? La que sigue. ¿Se halla atrapado en un laberinto por su necesidad imperante de manifestarse? La que sigue. ¿Es un esclavo del concepto? La que sigue. ¿Es una marioneta del metalenguaje? La que sigue. ¿Lo es de la acción política? La que sigue. ¿Del evento? Sin duda se encuentra en todo esto, pero no puede confinarse a ninguno en particular. Quizá muchos quisieran que fuese algo lúdico, un buen remedio contra el tedio, la neurosis y otras manías de nuestro tiempo. A lo largo del tiempo, artistas, científicos y tecnólogos han propuesto algunos cruces y paralelismos entre las artes visuales, la ciencia y la tecnología, a fin de navegar en el entorno natural. La que sigue. Uno de ellos fue Jean-Clarence Lambert, editor de la revista francesa Opus International, quien durante la década de 1970 debatió sobre las tendencias de un arte embelesado con el mundo natural. La que sigue. Según Lambert, la tiranía de las ciencias y de las técnicas mediante las cuales conocemos la naturaleza era cada día más opresora, pues con ella crece una supuesta intoxicación por lo real. Los artistas cinéticos no simbolizaban una actitud científica ante el arte, sino por el contrario, sostenían un comportamiento prelógico, mágico, al que podía llegarse solo
si no se insistía en entender lo que se estaba manipulando. Similar a la poesía condensada, oscura, a la que invitaba a los poetas a practicar Ezra Pound. Al igual que en aquella cena de diciembre de 1817, los ilustres invitados alzaron su copa y brindaron porque el divorcio entre el mundo natural, el arte y las ciencias reinara hasta el fin de los tiempos. Lambach buscaba regresar a un estadio previo y una sociedad que pretendía haber sobrepasado el colonialismo y se ufanaba de haber impuesto una estética ética basada en unas nuevas relaciones interculturales. La que sigue. Para él, la desintoxicación consistía en que el artista, o artor, como lo llamaba él, es decir, un neologismo para referirse al creador y actor en una sola persona, se alejara lo más posible de la realidad científica e inventara algo nuevo, en un ejercicio deliberado de sensibilidad e imaginación que ha roto las cadenas de las técnicas y las ideas científicas. La que sigue. Sin embargo, cuando expone su punto de vista de lo que había sucedido en el último siglo, Lambach reconoce el poder encantador de la tecnología. Así, los abstractos que desconstruyeron el paisaje eran aún románticos y creían a pie juntillas en el espíritu y el impulso vital. Los constructivistas y cinéticos fueron prácticos, pues se entregaron sin reservas a toda novedad tecnológica y aceptaron cualquier interpretación de ideas científicas e incluso de hipótesis sin comprobar. La que sigue. Tal vez por eso pronto Lambach fue víctima del encanto que deseaba rechazar y declaró en su momento que un museo tradicional de las ciencias, como el Palais de la Découverte en París, era el sitio más cargado estéticamente. La que sigue, por favor. Aceptaba que, atrapados por la fatiga estética y desanimados por la falta de inspiración que les dejaban sus visitas al Louvre, los artistas de la ciudad iban a este museo de ciencias en busca de ideas frescas. La que sigue. Él mismo, en su recorrido, descubrió entusiasmado algo del Paul Klee al observar en el microscopio electrónico. La que sigue. La sala de los espectros luminosos trajo a su memoria Kandinsky. Pronto se convenció de que la luz seguiría siendo el asunto esencial de las artes visuales, de manera que los creadores que lograran mezclar con ingenio ideas estéticas y descubrimientos científicos siempre mostrarían una forma de encontrar luz nueva, nunca antes usada. La que sigue. Al otro lado de la postura asumida por Lambach estaban los artistas convencidos de que la técnica debía ser comprendida de una manera más radical y global, abarcando prácticas y sistemas tan diversos como el erotismo y la escritura. No sin un dejo de pesimismo, plantearon un arte fusionado con la tecnología a escala planetaria, donde los conceptos de naturaleza, Dios y humanidad quedarían en el olvido. Al declarar la muerte de la obra de arte, permitieron el surgimiento de la obra abierta. Un ejemplo de un artista en una situación ambigua, como el mismo Lambach la definió, es la de Julien Lepage. La que sigue. El artista no puede ser un diseñador, es decir, un innovador a ultranza, y sin embargo, debe arrojar luces sobre el camino desconocido, lo cual parece otro imperativo impuesto por el mercado y el juego mediático. La que sigue. Más radicales fueron Robert Rauschenberg, la que sigue, Robert Motherwell, la próxima, Casimir Malevich, la que sigue, Yves Klein y Pierre Soulages. Al explorar, todos ellos, desde fines de la década de 1950, la posibilidad de crear imágenes abstractas, ausentes de figuras, colores, incluso de luz. Todos ellos pintaron al menos un lienzo negro, como el arte total al que aspirarían 20 años más tarde los artistas alrededor de la revista Opus International. De hecho, en ese entonces los científicos comenzaron a revalorar las ideas expresadas en el siglo XVIII por Simón de Laplace y Jean Michel, de las cuales podía deducirse la existencia de los hoyos negros en el universo. En 1916, el astrónomo Karl Schwarzschild, apoyado en la teoría general de la relatividad de Einstein, dedujo que si la masa de un cuerpo comparable al de la Tierra se concentrase en un solo punto, los efectos de la gravedad serían tan grandes que la luz no podría escapar de ese objeto. El premio Nobel este año fue concedido a gente que trabajó en este tema. Aún más allá, el premio Nobel de Física,
Aún más, la que sigue, por favor. Aún más allá fue el artista visual de Nueva York, Ad Reinhardt, que no volvió a pintar más que telas de negro, ya que éstas contenían todo y nada. Así nacieron para el arte los hoyos negros. Más terrenal, la que sigue, Mark Rothko pintó enormes cuadros que nos recuerdan las nubes de estrellas, las cuales tienen el mismo efecto evocador envuelto de misterio que cuando miramos el cielo y atisbamos algunos de sus secretos. La que sigue, junto con Pollock, representan una nueva forma de andar la escalera del universo, que une lo increíblemente pequeño, el interior del átomo, con lo inimaginable por vasto, los millones de galaxias que existen. La que sigue. Sabemos que, queriéndolo o no, los pintores se las han arreglado al menos desde 1300 para usar las ideas científicas y los aparatos tecnológicos inventados con otros propósitos. Han explorado incluso, con algo que parecía imposible, los nuevos conceptos de la gravedad enunciados por Einstein. La que sigue. Pero es la escultura la que expresa aún más esencialmente esta relación dinámica entre masa y espacio. Así, durante miles de años la escultura representó el significado de la gravedad concebida por Newton, monolítica, masiva, pesada y estática. La que sigue. Los escultores, conscientes de ello, prefirieron usar como materia prima el mármol y el bronce, porque enfatizaba el efecto de densidad. La que sigue. Hasta fines del siglo XIX, el centro de gravedad de casi todo trabajo escultórico se hallaba ubicado en esta cualidad, mientras que la masa claramente se hallaba separada y delineando el espacio que la rodeaba. La que sigue. La que sigue, por favor. El artista podía reflexionar 8 veces sobre ella, mientras que el espectador podía observarla otras tantas, darle vuelta, mirarla de frente y de lado. La que sigue. El escultor renacentista Benvenuto Cellini llegó a decir que esta forma de arte es precisamente 8 veces más rica y profunda que el resto, ya que todos los puntos de vista que pueden adoptarse para mirarla son buenos por igual, cosa que cualquier persona puede percibir, por más insensible que sea hacia el arte. Durante muchos años, esta contundencia, la que sigue, por favor. Esta contundencia del arte escultórico acompañó las ideas newtonianas, que también parecían inamovibles. Sin embargo, varias décadas incluso antes de que Einstein modificara nuestra concepción de la gravedad, algunos escultores comenzaron un proceso de creación artística que anunciaba el cambio. Auguste Rodin fue uno de los más notables escultores que trasladaron el centro de gravedad de la obra al espacio. Tal es el caso de los burgueses de Calais, de 1888. En esta obra, todas las figuras parecen estarse moviendo del centro, como si una fuerza centrífuga estableciera el destino de los 6 hombres que están a punto de sacrificar su vida para salvar al pueblo de Calais. La que sigue. Esta fragmentación de los elementos tiene su equivalente en la pintura cuando los cubistas intuyen que en realidad el espacio no es una, sino varias geometrías y despedazan el volumen. El escultor futurista Umberto Boccioni, por ejemplo, en Formas únicas de continuidad en el espacio que ven en pantalla, de 1913, logra materializar los planos espaciales que encierran y atraviesan un objeto. La que sigue. Por su parte, Picasso y Braque se las ingeniaron para alargar las 2 dimensiones del cuadro convencional e inventaron el collage, algo que no era ni pintura ni escultura, sino una mezcla de ambas. La guitarra, de 1913, de Picasso, podría considerarse como la primera obra que representa un verdadero cambio de dimensión desde que Giotto de Bondone, la que sigue, redescubriera el punto de fuga, siglos atrás, y la perspectiva, así como las ideas de Einstein revolucionaron las de Newton. La que sigue. También llama la atención que los cubistas utilizaran madera, cuerda, papel, materiales que nunca antes se habían usado en la escultura, tradicionalmente hecha de piedra o metal, materiales ligeros que de alguna manera sugieren la revisión a la que estaba siendo sometida la idea de peso. Desde tiempos de Aristóteles, se creía que el lugar de un cuerpo se definía por la superficie interna de la frontera que la separa del espacio. En un mundo de 3 dimensiones, esta separación es obvia, pero Einstein demostró que la distinción entre la masa y la curva del espacio-tiempo es inexistente. Se dice que los collages de Picasso y Braque redefinieron la ubicación de un objeto en el espacio. ¿La que sigue? De la misma manera que Einstein demostró que la materia, la ubicación de un cuerpo, no es sino una pronunciada curvatura del espacio-tiempo. La que sigue.
La próxima, por favor. La que sigue. Ahora el escultor había dejado de ser un creador de ilusiones sobre la densidad, solidez y permanencia de un objeto para ser testigo de la tensión generada por una geometría invisible en la frontera donde se tocan el espacio y la masa. La que sigue. Y eso es lo que vemos tanto en la escultura de Rodin como en los collages de Picasso y Braque. La geometría que soporta la intención del artista establece un diálogo con la masa. La que sigue. Para Rodin, quien todavía usaba materiales tradicionales, fue una visión momentánea la que lo acercó a la idea de cambiar el centro de masa, pero no pudo ir más allá. En cambio, los cubistas usaron materiales ligeros para darnos la sensación de que eran densos y masivos, poniendo en evidencia con ello la paradoja por la que estaba pasando nuestra concepción de la materia desde el punto de vista físico. La que sigue. Incluso relaciones complicadas de expresar en términos visuales, por ejemplo, la equivalencia entre la masa y la energía, aparecen en la obra del artista finlandés Naum Gabo. Dispositivos como Escultura Cinética de 1920, donde un motor eléctrico hace vibrar un hilo de metal, nos ofrecen la ilusión de estar viendo algo con volumen y masa, distinto al hilo. Su aparente solidez se transforma en patrones de energía que vibran y dejan de ser masa y volumen. Es decir, se transforman en un campo de fuerzas dinámico que al cabo de un tiempo vuelve a manifestarse en objetos, desde partículas elementales hasta grandes estrellas. ¿La que sigue? En ese momento ni los artistas, ni los críticos de arte, ni el público en general estaban conscientes de semejantes relaciones, entre otras cosas porque el conocimiento científico no se consideraba parte de la cultura. En un ensayo de finales de los años de 1960, el filósofo norteamericano Arthur C. Danto reflexionaba sobre la dificultad de definirlo a partir de ciertas obras pop, atendiendo solo a puros términos visuales. Dice el estudioso de arte español Arturo López Cuenca que la posición de Danto ofrece una definición apoyada en aspectos sociológicos y no formales o intrínsecos al objeto de arte mismo, y reconoce que el lenguaje teórico de su momento es insuficiente para analizarlo. El mismo Danto no aplicó su novedoso, pero al mismo tiempo obsoleto método, sino hasta la década de 1980. La que sigue. La obra de artistas pioneros del reciclaje como Kurt Schwitters también replanteó la relación del espacio y la masa en la escultura. Al igual que los cubistas, Schwitters produjo originales collages y creó un nuevo y absurdo lenguaje, más en un tono dadaísta, cuya búsqueda también corrió paralela a la de los físicos que necesitaban neologismos para explicar los fenómenos de la nueva física cuántica. En lugar de mirar la escultura desde fuera, Schwitters colocó el punto de vista adentro. Así convirtió en esculturas varias habitaciones de su casa en Hannover, de manera que de las paredes salían trapezoides, triángulos y paralelogramos de madera, pintada e integrada a los rincones. El espectador podía experimentar entonces la verdadera sensación desde el interior de la geometría convertida en espacio real. ¿La que sigue? Una vertiente particular fue la que exploró Sol Levitt, cuyos diseños escultóricos parecen entregarse al espacio, como sucede en la obra que están viendo en pantalla, Estructura modular, de 1966. La que sigue, por favor. Por su parte, Alexander Calder rompió con el centro de masa de la escultura y la fragmentó, como antes lo había hecho Rodin, y al igual que él, apartó el centro de gravedad de la masa. Si bien sus primeros trabajos de 1926 fueron pequeños acróbatas de circo hechos con alambre, en los que, sin embargo, ya mostraba esa tendencia a desafiar la gravedad, como Manet, Degas, Sauvat y Picasso lo habían hecho con los mismos cirqueros, Calder comenzó a crear esculturas móviles en 1932, expresando de manera sorprendente y lúdica la relación sinérgica entre movimiento y escultura, entre energía y masa. Sus esculturas suspendidas en el espacio sugieren una permanente caída libre. No solo eso, Calder despojó a la escultura del pedestal y la puso a volar, mostrándonos cuán frágil es esa relación entre densidad y masa, pues hasta una leve brisna puede hacerla variar. ¿La que sigue? Henry Moore es otro artista que reformuló a su manera estos temas esenciales de la escultura. ¿Qué es adentro y qué es afuera? La que sigue. En su pieza de bronce El caballo de 1914, Raymond Duchamp-Villon, hermano de Marcel y de Jacques Villon, destacados cubistas, muestra la simbiosis de animal, máquina y humano. El caballo es una máquina y el intermediario es el escultor, lo cual puede considerarse una forma de anticipar la inteligencia artificial y, en general,
la cibernética. Esta última teoría fue ideada en la década de 1940, la que sigue, por el matemático Norbert Wiener y el neurofisiólogo mexicano Arturo Rosenbluth, que ven a la derecha del saco negro. La que sigue. Un caso similar fue el de Jacques Lipschitz, por ejemplo, en la pieza de bronce El Lector, de 1919, así como el de Henri Lorentz, ligado a los pintores avant-garde, aunque en su terracota Cabeza de una joven mujer de 1920 se mantiene dentro del cubismo. ¿La que sigue? Vale la pena hacer notar aquí que las deformaciones figurativas de Alberto Giacometti expresan otro orden de ideas, menos relacionadas con la física y más con la crisis de identidad del individuo. Su obsesión por las cabezas humanas corre paralela a las preocupaciones de los científicos por los problemas emocionales que aquejaban a las personas. No era fácil encontrar el sentido. John Berger defendía un realismo didáctico y doctrinario, de manera que interpretaba la obra de Francis Bacon, la que sigue, como la de un monstruo depravado y la de Giacometti como un ejemplo de su disecada visión de la vida. Tal vez si Berger hubiera considerado el cruce o el paralelismo con algunas ideas científicas, hubiera descubierto lo privado y dolorosamente subjetivo del arte de estos dos artistas, en cierta forma efectistas y muy lejos de querer representar objetos ni secuencias determinadas por la necesidad de limpiar el mundo. ¿La que sigue? Durante la década de 1950 hubo una revaloración del expresionismo abstracto norteamericano, en el que Pollock, Rothko y Jasper Jones, obligaron a reconsiderar las bases de lo que era estéticamente viable y disfrutable, evitando lo gratuito y banal, en la representación visual sin producir su opuesto. Una clase aparte de radicalismo lo había generado Barbara Hepworth, quien dio nuevos bríos al constructivismo de Gabo y Pevsner en la década de 1920. Influida por Brancusi, creó en alabastro y mármol dos formas con una esfera, la que sigue, de 1935, y dos segmentos y una esfera de 1936, en las que despliega una geometría espacial mesurada, sin adornos, más cercana al mencionado Giacometti. Hepworth se lanzó en la búsqueda de valores formales absolutos y permanentes que interpreten todos los mundos posibles, en un abstraccionismo organicista exacerbado. El agujero, la potencia del hueco y la cavidad tampoco son temas desconocidos para los físicos que estudian las partículas elementales. En la obra de Barbara Hepworth, sin quererlo, estos espacios en la secuencia de trenzados geométricos que los cierran acentúan el contraste y el equilibrio entre las masas sólidas. ¿La que sigue? El arte pop, como el de Richard Hamilton, descansa en su relación dinámica con la pintura realista antinaturalista y en cierta forma idealista de Vermeer y Velázquez. Y también se apoya en la iconografía inducida por el consumo compulsivo de las sociedades a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y hasta nuestros días. Una cultura de masas imbricada en los más diversos resortes tradicionales y ocupada de la manipulación visual y la interferencia de los lenguajes gráficos es lo que tiene en el fondo la obra de Hamilton. Por ejemplo, Del crecimiento y la forma fue una exposición de 1951 en la que Hamilton no solo evoca el título de la obra de 1917 del biólogo matemático escocés D'Arcy Thompson, sino que en ella el autor explora las funciones biológicas y el origen de las formas de percepción. ¿La que sigue? En otra exposición, montada 4 años más tarde bajo el título de Humano, Máquina y Movimiento, el artista expuso alrededor de 200 fotografías de máquinas e instrumentos que extienden nuestra capacidad de movimiento en 4 ámbitos: acuático, terrestre, aéreo, interplanetario. ¿La que sigue? En 1956, perdón, es la anterior. Regresemos a la anterior, sí. Estamos en la exposición Esto es el mañana, de Hamilton mismo, donde se concentra en ironizar sobre la cultura del consumo y definir su alocado futuro. Directo, efímero, barato, industrial, chistoso y lucrativo. ¿La que sigue? Un autor retrógrado y revolucionario al mismo tiempo que vio el claroscuro de la sociedad moderna con singular sensualidad fue el polaco-francés Baltasar Klosowski, mejor conocido como Baltus. La vida libertina de su madre, entre otras cosas amante del poeta Rainer Maria Rilke, lo expuso a un mundo complicado en sus emociones y sencillo en sus ambiciones, lo cual explica, al menos en parte, su obsesión cuasi patológica por pintar muchachas en flor, donde los personajes parecen detenidos en un ambiente de ensueño, podría decirse incluso indolentes en ese rito de pasaje,
cuando nuestro espíritu y nuestro cuerpo pierden su inocencia. El cuadro La lección de guitarra de 1934, que es el que está en el centro, que sobresale, también puede representar la profunda dualidad de los seres vivos, entre las tinieblas y la claridad, entre el altruismo y el egoísmo. ¿La que sigue? Los artistas pueden llegar a descubrir los límites de su capacidad para llenar su obra de significado. ¿Cómo? En la medida que el público encuentra, la que sigue, que su hallazgo tiene una parte correspondiente en el mundo ordinario, real, la que sigue. El artista desea compartir con el escritor, quien forma parte del público en general, las visiones que una obra hace incidir en su obra sensible. La que sigue. Pero en el proceso indagatorio y creativo, ya sea escritural o plástico, lo asalta a cada momento una incertidumbre, tan real como su entusiasmo. La que sigue. Todo arte posee un núcleo personal e inescrutable que apenas puede ser descifrado y se colapsa, es decir, se vuelve único e irrepetible cuando adquiere forma definida a manos del artista, quien, a su vez, desea que el visitante entienda su espacio, los motivos que lo llevaron a elegir esos colores y esas figuras. Gracias. Ya estamos. Bueno, voy a esperar. A ver. Pues muchas gracias, Carlos. Deja ver si me pueden dar video a mí para empezar la sesión de comentarios. Pues te agradezco muchísimo, Carlos, esta presentación en donde pues nos dejas ver, y espero no haberte entendido de manera equivocada, que el arte y la ciencia tienen una búsqueda o búsquedas en común en en tratar de encontrar el ordenamiento y la representación de la naturaleza, en atisbar los límites, en encontrar la magia poética del mundo, en la búsqueda de la escalera del universo. Nos dejas ver que la ciencia y el arte, si bien son dos fuentes distintas, son bastante convergentes en el sentido del que la subjetividad y la objetividad, la exactitud y la ambigüedad, el dato y el símbolo se conjugan para elevar pues esta comprensión del mundo que buscan ambas expresiones humanas. Nos dices que el arte en una sociedad como la que vivimos hoy puede ser esclavo, marioneta o estar atrapado entre el mercado y la política, pero que junto con la ciencia siguen siendo posibilidades de fuga y de salvamento, testigos de la geometría del mundo, fuentes inagotables para pensar y sentir la realidad, pero también, desde luego, para criticar lo que estamos enfrentando hoy. Entonces, en este sentido, pues te agradezco muchísimo tus experiencias, tu pues, maestría en el conocimiento de estos campos, y Gracias. vamos a esperar si hay algunas preguntas que podamos ir contestando. Sí. Bueno, pedirte que contestes más bien. Con mucho gusto. Sí. Bueno, por aquí hay una ya que te puedo ir planteando en este sentido. Permíteme. Bueno, una de las preguntas tiene que ver con de dónde surgen las preguntas útiles para el artista por un lado y para el científico por otro, y en este surgimiento, ¿cuál es el papel que tiene la intuición? Claro, justamente la intuición es muy importante para ambos, porque si bien los programas de investigación, por decirlo de esa manera, si bien el desarrollo que cada uno tiene, el artista, el poeta, el científico, el tecnólogo, tienen sus propios caminos para encontrar el objetivo que persiguen,
anclado en la realidad, anclado en la naturaleza siempre. Eh, Ambos necesitan de, de su mayor concentración emocional y física. Déjenme ponerlo de esta manera. Alguna vez platicando con este amigo de la gran revista, el nuevo científico New Scientist de Londres, que es una gran revista New Scientist semanal, si pueden consultarla, es muy buena. El editor de Ciencia y Arte, que es un gran novelista, Simon Inks, decía, se necesitan 3 cosas para ser un escritor, hoy en día, o siempre, casi siempre. Tener dinero, tener las ganas y tener el tema para poder desarrollarlo. Si tienes el dinero y el tema, pero no tienes las ganas, es un poco, pasa con esto. Si no tienes algunos de los, si no tienes una intuición bien desarrollada, podrás investigar, pero sobre lo ya lo investigado. Serás un poeta del montón. Escribirás refriteándote libros que ya fueron escritos. Para poder ser original, sí se necesita haber desarrollado una enorme intuición, cada una en su campo. Con mi experiencia de ir a tantos laboratorios y tantos años a platicar con estas personas, lo que hago yo es lab life, más que hacer otra cosa, es decir, ver qué pasa con ellos. He encontrado que muchos hacen arte, muchos se dedican a la música, leen muchos libros. ¿Por qué? Porque desarrolla esta otra parte que es un contrapeso. Debería suceder lo mismo con los escritores y poetas y artistas. No es así. Ellos desarrollan mucho su intuición, un poco ad libitum, un poco a la ligera. Por eso hay tantas equivocaciones y tantas repeticiones y tanto arte basura. Gracias, Carlos. Oye, otra pregunta es, ¿por qué las mujeres no tienen la misma presencia, por lo menos cercana a la de los hombres, sobre todo en la ciencia, aunque también desde luego esto se presenta en el arte? ¿Cómo explicas tú esta pues, diferencia tan marcada entre ambos géneros? Bueno, claro, como todas las actividades de la sociedad, en los últimos, no sé, desde hace muchos, muchos años, se han marcado. Sin embargo, por ejemplo, en mi experiencia de ir al CERN, al Centro de Investigaciones Europeo de Física de Partículas en Ginebra, que tengo más de 20 años de ir, estar ahí un mes, 2 meses, viendo, conociendo a la gente, he visto en los últimos 20 años que ha cambiado muchísimo eso, ¿no? Ahora el número de doctoras en física de partículas y de ingenieras que trabajan en el CERN es casi igual. La directora hoy mismo, la directora del CERN es una mujer, es por primera vez, yo entiendo. Sí, en muchos, se dio sobre todo a principios de siglo, a finales de siglo, unas sociedades represivas, autoritarias, pero el empuje de las mujeres, la imaginación, es algo, para mí es algo natural. Yo tenía una columna en la revista Vuelta entre el año 1993 y 1998 con Octavio Paz, donde hablábamos, siempre escribía mucho sobre las mujeres que estaban haciendo ciencia en ese momento. Es cierto que ha habido obstáculos, pero a lo mejor eso también las ha hecho más fuertes, más guerreras, quizá, espero. Otra pregunta, Carlos. Nos dice Lorena Martínez, ante la actual crisis civilizatoria que enfrentamos, ¿puede el arte servir como motor de cambio? ¿De qué manera? Pues mira, yo creo, a lo mejor somos ingenuos, pero no creo, por ejemplo, veamos en estos momentos, ¿no? Yo siempre he tenido la convicción muy profunda de que el arte, la literatura, la ciencia, la tecnología, bien encaminadas, claro, a lo mejor también soy ingenuo en creer eso, pero cuando estos 4 instrumentos de navegación confluyen y se llevan de una manera constructiva para la sociedad, dan muchos frutos. Estamos precisamente en estos días, el 20 de diciembre, se cumplen 30 años de la web. 30 años desde que Berners-Lee mandó el primer mensaje de ahí de CERN a Stanford. El primer mensaje web, no internet, porque antes era puro texto, ¿no? La primera imagen, y ahora lo estamos disfrutando o padeciendo también, dependiendo un poco de como lo quieran ver, ¿no? Siempre tenemos estas dos cosas, pero yo creo que de alguna manera debemos provocar, debemos invitar a los chicos, a la gente, que tenga su propia experiencia estética, porque eso hace que quizás seamos mejores personas. Tal vez soy un ingenuo.
Gracias, Carlos. Pregunta Miguel Ángel Arias. Dice, me interesó la forma en que Hamilton concibe el consumo, barato, industrial, chistoso, banal. ¿Podrías ahondar sobre el tema del consumo en el arte? Sí, es un tema espinoso, claro. Ya Octavio Paz, ya algunos, Francisco Ibars, el gran crítico de arte español, ya habían hecho esta diferencia entre el valor del arte y el precio del arte. Hay cosas que tienen valor estético, ético incluso, eh, pero hay cosas que tienen precio nada más. Y es un juego que se vino dando, sobre todo como una respuesta de mediados del pasado, siglo XX, contra este mundo que necesitaba reasirse, necesitaba recomponerse después de guerras terribles, guerras fratricidas de alguna manera, que fueron las Primera y la Segunda Guerra Mundial. Se recompone, ¿cómo? Pues con ese homo faber, ¿no? Que ese humano que es gregario, que necesita consumir, que necesitamos emociones, todo el tiempo satisfacer nuestras emociones. Hamilton es uno de los uno de los testigos, creo que son eso, sobre todo los artistas testigos que están viendo cómo surge este mundo. Por ejemplo, Jack Kerouac en la novela también, ¿no? O William Burroughs, toda esta generación beats que tenían la bomba encima todo el tiempo, ¿no? Entonces, así escriben sus novelas. Igual estos artistas, de alguna manera, son el reflejo de este mundo convulso, convulsionado que surge después de la Segunda Guerra Mundial. Ya. Bueno, hay muchas felicitaciones para ti. Una pregunta más, dice, ¿la naturaleza es fuente renovada de significado o impulsora de sentido? En tiempos antiguos queda clara la maravilla que genera la naturaleza por medio de la física o las matemáticas y después por la propia geometría. Ahora, es decir, hoy la naturaleza pues, puede apreciar rebelde e incierta. ¿Qué le dice al arte esta nueva condición de la naturaleza? Mucho, yo creo que y a la tecnología. Recuerden, el premio Nobel de este año se le dio a Jennifer Doudna y a Emmanuel Charpentier porque hicieron biomímesis, ¿no? Lo que creemos que la mejor forma de respetar la naturaleza es hacer biomímesis, ¿no? Imitarla, ver qué es lo mejor que produce esta maquinaria, esta navaja suiza que inventaron las bacterias para defenderse de los virus, pues cómo puede ser tomada y cómo puede ser usada para el bienestar de la humanidad, no solo de la humanidad. Recuerden que los humanos tenemos la responsabilidad de muchas especies, ¿no? Al ser tipos tan terribles, ¿no? Los humanos, tenemos la responsabilidad de cuidar especies porque están en nuestras manos, ¿no? Todo el mundo está en nuestras manos. Entonces tenemos una responsabilidad muy, muy fuerte, ¿no? Creo que el arte, déjenme decirles que como acaba de morir el premio Nobel de Química Mario Molina, nuestro único premio Nobel de ciencias duras, yo hice la única biografía autorizada, escribí la única biografía que trabajamos con él. Lo quiero decir por esto, porque como acaba de morir, y él fue uno de los pioneros del ambientalismo, y gracias a ese libro que logré escribir con él, que al principio no fue fácil, pueden leer en letras libres en la página, en fin, que no fue fácil estar con él y hacer ese libro, pero al final me di cuenta de que la epopeya, de que el trabajo que le había costado convencer a la gente de evitar el soborno, de evitar la amenaza de grandes empresas, cómo había dado resultados, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta de que la ecoficción, ¿no? De que de alguna manera la literatura, la creación literaria puede estar al servicio, más que al servicio, hacer un diálogo con gente que está comprometido con la naturaleza y pueden salir obras creo que muy realmente ejemplares para saber qué tenemos que hacer en adelante, ¿no? En este futuro próximo. Muy bien. Rafael Tonatiu Ramírez nos dice que te felicita mucho por la exposición y Gracias. pregunta, ¿el modelo de reconstrucción de la realidad en el arte y la ciencia son necesariamente distintos?
pero hay puntos de contacto, por ejemplo, en el momento creativo, o están destinados a vivir en universos paralelos. Claro, es que como hay gente que sí cree que lo puede hacer y que, como digo, son muy buenos científicos y tocan muy bien el piano, de alguna manera hay un punto de contacto. Bueno, está la leyenda de Kekulé, ¿no? De cómo él, en cierta forma, tuvo ese momento de inspiración y encontró la fórmula, la molécula del benceno. Eh, Hay muchos ejemplos de una y otra cosa. Yo creo que somos la misma persona. Sin duda, la búsqueda es distinta. A la ciencia y a la poesía, la ciencia y a la literatura los une la palabra. De alguna manera la ciencia, por más fórmulas que escriba, pues tiene que decir algo en palabras. Pero al mismo tiempo la desune, las divorcia, las diverge. No hay una divergencia, ¿no? Yo jugaba un poco con ese libro de Octavio Paz, Conjunciones y Disyunciones, para hablar de las ciencias conjunciones y diversiones, ¿no? Pero diversiones tanto de chiste, de humor, de buen humor, pero también diversiones de los... es decir, hay un exceso, quizá en algún momento ha habido un exceso de hacer metáforas sobre la realidad fascinante y bella y todo esto. Hay que ser mesurados también en ese sentido. Creo que los científicos no deben perder su proceso mismo creativo, pero estimulado por hacer un deporte, por tomar un buen café, ¿no? La única droga autorizada en el SARM es el café, y la gente toma café como locos, ¿no? Porque claro, te concentra, te hace... ¿no? Igual aquí, yo lo que hago es nadar, por ejemplo, ¿no? Yo nado 2 kilómetros, soy mal nadador, pero trato de hacerlo bien para tener la cabeza oxigenada, el cuerpo oxigenado y poder entenderlo y ser un buen puente, ¿no? Un divulgador, un escritor científico tiene que ser un puente transparente que ayude, no que le invite a pasar al público el ego, sino que juntos crucemos ese puente, que ahí es lo más difícil, ¿no? Muy bien, pues mira, todas las preguntas vienen de educadores y educadoras ambientales. Elizabeth Arroyo nos dice, ¿de qué manera los educadores ambientales podemos hacer uso del arte para promover la transformación social? Bueno, este es un ejemplo, les di una pequeña pincelada de cómo hay en cierto momento, pero creo que hay muchos ejemplos, hay mucho, por supuesto, los impresionistas, por ejemplo, ¿no? Se fascinaron con la naturaleza, con las propiedades ópticas de la luz que los físicos de finales del siglo XIX estaban explorando, y ellos mismos dijeron, vamos a explorar esto mismo desde el punto de vista artístico. Hay un reconocimiento de ambos campos, y yo creo que lo pueden hacer, pues es cuestión nada más de un poco de aplicarse, decir, bueno, vamos a ver cuáles son las corrientes pictóricas que pueden tener más relación, cuáles son las que se oponen, cuáles son las que divergen, las que hacen fantasía, ¿no? Por ejemplo, en una de las vertientes de la ciencia ficción es la ficción climática, la ficción sobre el clima, ¿no? Que podemos irnos hasta Ovidio, podemos irnos muy atrás, pero es sobre todo una vertiente de la ficción que se desprende del finales del siglo 70, 60, 80, ¿no? Del siglo XX. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de una preocupación, ¿no? De entender lo que estaba pasando y ahora una preocupación de lo que ha sucedido con el clima, con el entorno, con nuestra obsesión por comernos todo, ¿no? Carlos, hay varias preguntas más, pero sé que no te cansas porque eres buen nadador, pero tú nos dices en qué momento le, Con gusto, yo le estoy... paramos, pero pues es un síntoma de que ha generado mucho interés lo que nos has venido a compartir. Nos Sí, yo dice quisiera, Pedro, perdón, sí, por favor, dime. sí, no, pero tú me dices con toda No, no, confianza no, cuando dime. ya consideres que podemos ir cerrando esto. Dice Pedro Guevara, mi más profundo respeto y admiración hacia ti, de luego. Gracias. Enfatizar las mediaciones e intersticios entre los símbolos en el arte, la conciencia transpersonal y el significado de la naturaleza, su importancia para la formación ambiental. Encuentro en tu narrativa algunos puntos de contacto, marginal y efímero, con el pensamiento de Cioran.
pues supongo que pregunta si así lo crees tú. Bueno, me agrada que lo reconozca. Yo admiro, por supuesto, mucho a ese gran escritor, poeta y filósofo, claro, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pues agradezco mucho. Pero quiero insistir en el libro de Nubes en el cielo mexicano, que así se llama la biografía de Mario Molina, porque ese es un ejercicio donde podrán ustedes ver cómo un tema que parecía inocuo se vuelve algo muy importante. Y logré yo entenderlo, ¿no? Después de varios días de estar ahí, pues pasé casi 2 meses platicando. Perdón, el profesor Molina estaba en el MIT todavía en Boston. Y pude entender a lo largo de varios días que cómo un ser humano puede involucrarse en algo que nos afecta a todos, ¿no? En el asunto del ozono, ¿no? Entonces, y en estas experiencias, como testigo, que están en algunos otros libros, ¿no? Como testigo de este acontecer. Pero claro, yo vengo de la literatura, ¿no? Entonces, para mí fue un descubrimiento muy, ¿saben? No fue fácil, porque en los años 80 la ciencia no era glamorosa, no se hablaba de genoma, apenas empezaban las primeras, la física de partículas era aburrida. Sin embargo, yo encontré estos intersticios, ¿no? Estos resquicios que creo que vale mucho la pena explorar, porque somos seres integrales, ¿no? Educadores ambientales, son una parte del engranaje importantísimo, clave, ¿no? Porque ya nos hemos dado cuenta de que si no volteamos a ver el entorno y establecemos un diálogo de respeto, va a ser difícil sobrevivir como especie, ¿no? Bien, Luz María Nieto te dice muchísimas gracias, me llevo muchos aprendizajes y una nueva forma de ver la complejidad de la relación entre arte, ciencia y naturaleza. Y hay otra pregunta por aquí. Creo que ya la has abordado, pero pues si quieres hacer una síntesis, ¿qué renueva ahora a la ciencia y qué renueva al arte? La imaginación, la intuición, los problemas que se presentan, ¿no? El, el científico, el tecnólogo, el poeta, el buen escritor, porque también hay malos escritores, hay malos libros. Ese es otro tema. Pero es un reparador. Es alguien que si ve una escalera rota, no se pasa de largo. Regresa y trata de repararla, ¿no? Entonces, creo que esa es la posibilidad fuerte, ¿no? La gran posibilidad que nos mantiene vivos es ser testigos y presentar opciones. Yo puedo decir que mi libro Escaramuza alguna vez salvó la vida de un niño que jugaba fútbol americano, ¿no? No voy a contar la historia, pero me hizo llorar. Debo decirles que... Y sucedió en Guadalajara, además. Entonces, esas son pequeñas cosas, ¿eh? Pero si tú puedes lograr que con tu libro cambies el punto de vista de alguien que quiere suicidarse, ¡wow! ¿No? ¡Wow! Bueno, nos dice Mariana, la humanidad todo el tiempo reverbera en disgregar y fundir, todo con el único fin de dar sentido a su existencia. Infinitas gracias, Carlos. Déjame ver, por aquí había más preguntas. Nos pregunta Teresita, o te pregunta más bien a mí, ¿no? Teresita Maldonado, ¿cómo reconstruir las tradiciones rotas de la ciencia, la poesía y las artes? Y con humildad, por supuesto. Yo creo que viendo cuáles son las verdaderas, justamente esas 2 neuronas que se separaron, cómo reconstruir su camino, con humildad, con transparencia. Ya parezco político. Pero creo que yendo a las fuentes, ¿verdad? Creo que lo mejor es por cierto, les digo que pueden consultar en internet la ecoficción, ¿no? O climate fiction, ¿no? Cli-fi, ¿no?
vean cuáles son los autores, de ahí pueden sacar grandes lecturas, ¿no? De qué es lo que fantasioso, porque uno de los problemas de la ciencia ficción es que hay excesiva fantasía, ¿no? Hay, sí, los zombies, ¿no? Pueden resucitar y ya cuando alguien puede resucitar, pues ya estamos en graves problemas, ¿no? Eh, no puede suceder, no puedes violentar la realidad de una manera tan facilona, ¿no? Es un insulto para el lector, ¿no? Sin embargo, debido a la maquinaria de, de, mediática, pues sí, se consume mucha ciencia ficción, ¿no? Mucha ciencia ficción que es basura, pero si hacemos un análisis, quiero decir, si hacemos un verdadero examen de conciencia y buscamos algo mejor y nos tratamos de apegar a las mejores fuentes, podremos hacer una muy buena selección de grandes libros, ¿no? Que dejan grandes enseñanzas, ¿no? Ya. Pregunta Helio García, desde Jalapa. La ciencia y el arte son creaciones de individuos y aspiran a comunicarse con sus congéneres. Buscan transformar el conocimiento y la sensibilidad en ambas dimensiones. Es una aspiración esperar que sus potencias logren sumarse mejor ante la urgencia de la utopía de un cambio necesario. Aparte de tu obra brillantísima, ¿nos puedes recomendar autores para mantener nuestra inspiración creciendo? Bueno, autores literarios, eh, pues uno de mis favoritos es Nicolás Gogol, ¿no? O Dostoyevsky. Yo soy fanático de la literatura rusa del siglo XIX. Pienso que la gran novela es la novela del XIX, ¿no? En la novela actual va muy atrás de lo que está pasando en la realidad. Quizá lo que se necesita es una nueva, no una ciencia ficción, sino una nueva ficción científica, ¿no? Recuerdo ahorita, por ejemplo, me viene a la cabeza el libro de Carlos Franz, un gran autor, novelista chileno, que ganó el premio Vargas Llosa con esta novela sobre este pintor relacionado con Darwin. Busquen a Carlos Franz. Carlos Franz es un gran autor como novelista, ¿verdad? Y les puedo dar mi correo electrónico y les puedo escribir para no perder mucho el tiempo, pero con mucho gusto, si alguien quiere escribirme, soy cachimal@gmail.com y les puedo dar una lista como más pensada sobre qué autores. Pero yo, como alumno de Tito Monterroso y como amigo de Octavio Paz, pues yo prefiero los clásicos. Yo, como decía Borges, si un libro ya cumplió 50 años, se ha demostrado que puede seguir en pie que tiene futuridad, ¿no? que tiene futuro, ¿no? que puede seguirse leyendo, pues entonces sí le entro, ¿no? Lo demás es perder un poco el tiempo. Recuerden, la vida es breve, solo se vive 2 veces, como decía Jan Fleming. Muy bien, nos pregunta, o hace la pregunta más bien Lorena, ¿de qué artistas plásticos consideras que actualmente son los más críticos del modelo neoliberal? Eso es muy curioso, en lo que hablamos hace rato, bueno, cuando estábamos antes de la plática, decía que ayer se inauguró en Madrid, en el Circo de Bellas Artes, una exposición de Banksy, que se supone que era el más crítico del capitalismo y de la sociedad y de la sociedad de masas y bla, bla, pues nadie puede estar fuera de ello, ¿no? Parece una rabieta de un adolescente, ¿no? El arte es para compartirlo con los demás, si quieres hacerlo. Si no, entonces métete en tu casa y ciérrate y no salgas nunca más, ¿no? Pero los que creemos que el arte, la literatura, la poesía es para compartirla con los demás, para establecer un diálogo diferido con el público, yo defiendo los museos. Los museos son como los zoológicos, ¿no? Si no fuera por los museos y los zoológicos, ya muchas especies y obras de arte habrían desaparecido, ¿no? Ante la rapiña y el desorden, la salvajada, ¿no? Entonces, me parece que la actitud de Banksy pues, es un poco pequeño burguesa, ¿no? Es el típico enfant terrible, ¿no? El niño terrible pero no ha podido irse más allá. Le agradecemos mucho, me parece que ha hecho cosas bellísimas, de una manera muy valiente,
protestando por lo que él cree. Pero es un juego desde Andy Warhol, ¿no? Siempre fue un juego pequeño burgués del arte con los medios y mi ego, y me gusta que me hablen de mí, pero al mismo tiempo me oculto, ¿no? Como se recuerdan aquel gran novelista J.D. Salinger, ¿no? Que también terminó oculto y que no le daba entrevistas a nadie, pero luego de haber escrito varios libros geniales, ¿no? El artista es difícil a veces como el deportista también a veces, ¿no? Las grandes divas son difíciles de interpretar, pero ahí están, ¿no? Y son parte de nuestra realidad. Carlos, hay otra pregunta. Dice, ¿existe una práctica de la ciencia que está muy ligada a la producción industrial y al paradigma que devasta la naturaleza? Esa práctica genera un concepto de ciencia, por decirlo así, insensible. En ese sentido, ¿qué fisuras puede hacer el arte en este concepto y en esa práctica? Claro, es muy interesante. Sería muy bueno que, que pudiéramos hacer círculos de estudio o que es difícil, ¿no? Las personas cuando ya han tomado la decisión. No, bueno, en el libro de Molina yo cuento la historia de Joseph Priestley, ¿no? Ese químico que para combatir la idea de Molina y Sherry Rowland de que el clorofluorocarbono estaba dañando la capa de ozono, él se bañaba, ¿no? O se bañaba en gasolina, diciendo que los motores de combustión interna eran buenos, ¿no? Y que la gasolina no iba a hacer daño, ¿no? Hay de todo, los humanos somos así, ¿no? Pero me parece una buena idea, yo estoy de acuerdo, a lo mejor somos ingenuos, pero no importa, que el arte podría de alguna manera mover, por lo menos, poner en duda estas ideas locas de una industrialismo exacerbado y que no piensa en lo que puede pasar mañana. Bueno, Esperanza Terrón te felicita por la exposición y el excelente recorrido de la expresión de la ciencia en el arte hasta sus expresiones más sentidas en nuestros días. Y Chafí Azúcar te dice que muchas gracias por la interesante y rica plática y que le gustaría preguntarte si identificas tú alguna conexión entre el arte y la búsqueda, yo diría necesidad, de que la ciencia vea, considere con más cuidado, respeto e incluso amor a la naturaleza. Desde luego, desde luego. Yo creo que de alguna manera hay un poco eso. Hay también, como siempre, hay dos, como decía un poco al principio de la charla, Calvino habla de estas dualidades, ¿no? Él hizo estas 6 propuestas para el próximo milenio que están traducidas. Eran 6 conferencias que iba a dictar él en Harvard. Por desgracia murió un día antes de salir de Italia hacia Estados Unidos, hacia Boston. Solo se encontraron 5 pláticas escritas, la sexta solo el título, pero habla de estas dualidades, ¿no? Y siempre tenemos esta dualidad, ¿no? Entre lo oscuro y el claro oscuro de los humanos, ¿no? Bueno, ya para ir cerrando, hay 2 intervenciones más que se relacionan mucho. Una de ellas de Laura Mares dice, muchas gracias por este acercamiento entre arte y ciencia. Pregunto qué inquietudes o experiencias te llevaron a buscar la vinculación entre ciencia y arte. ¿Qué nos cuentas de tu andar? Y que nos cuentes la anécdota por tu fuerza pedagógica. Bueno, chispas, quizá no quisiera ser muy... quizá todo tiene que ver un poco cuando a los 6, 7 años de edad tuve paludismo. Fuimos a un paseo familiar en el Valle de las Monjas, en Cuernavaca, y por desgracia el único personaje que picó el anófeles fue a mí. Entonces, a las pocas semanas ya tenía malaria. Y cuando estás a punto de morir, ¿no? Con esas temperaturas y esas convulsiones, la vida se ve de otra manera. Y por fortuna mi Santa Madre, debe estar en el cielo, me hizo 2 cosas geniales. Primero, recurrió a la ciencia. No se puso a rezar nada más, ¿no? O sea, no basta con rezar. Se recurrió inmediatamente a la ciencia, pues, ¿cómo este muchacho qué le pasa, no? Afortunadamente descubrieron, me llevaban al hospital de Cañeros, ahí en el Ejército Nacional, y ya me empezaron a dar quinina, ¿no? Pero había que ver si mi sistema inmune respondía o no.
Entonces, con esas temperaturas... Y la segunda cosa que hizo mi madre fue regalarme libros. Me regaló Nathaniel Hawthorne, Emilio Salgari, por supuesto Julio Verne, Rudyard Kipling, el gran Kipling. Entonces, a los 7, 8 años, leí como loco, verdaderamente como loco, porque estaba mal, ¿no? Al cada tercer día te dan temperaturas por las tardes muy fuertes, ¿no? 40, 41 grados. Eh, hasta que ya tu sistema inmune elimina el bicho, ¿no? Lo doma. Y esa fue la primera, digamos, mi primer contacto con la ciencia y la literatura. Luego, ahí me di cuenta de que yo lo que quería hacer es escritor. No sabía cómo. Estudié un poco de química en la UNAM, pero en la UNAM misma me encontré con que estaba el taller de Miguel Donoso Pareja. Ahí conocí a mi queridísimo amigo, que tenemos una amistad más de 50 años, con Juan Villoro. Eh, eh, y luego fuimos becarios con Tito Monterroso. Siempre he sido un escritor, eso, buscando temas híbridos, ¿no? Cosas que no estaban dichas. Por eso, cuando regresé, me fui con mi queridísimo amigo Jaime Avilés, que en paz descanse. Nos fuimos de corresponsales a Europa. Hicimos notas para Radio 1000, entrevistamos a la Guardia Suiza del Vaticano, hicimos uno sobre los Cristos del Vaticano también, un gran reportaje, no eran fáciles, ¿no? Y al regresar me di cuenta de que algo había que hacer. Y me encontré con una mina de oro, que fue fundar la revista del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, el Sinvestab. Yo le puse Sinvestab, antes se llamaba CIEA. Entonces dije, bueno, tómense un Sinvestab de 125 miligramos y aprenderán ciencia, ¿no? Lean Avance y Perspectiva y podrán saber un poco de ciencia. Y ese fue, digamos, ahí fue donde finalmente estudié desde 1980, cuando empezó el primer número en enero de 1980, hasta 1990, 91, quizá un poco antes, pero durante por lo menos 8 o 9 años estudié cada una de las líneas de investigación, porque no había quien se interesara. La divulgación de la ciencia no existía en México. Incluso los científicos la veían con sospecha, ¿no? Los amigos del Colegio Nacional decían, ¿qué es eso, no? Eso no deja puntos para nada, ¿no? Poco a poco se empezó a poner de moda la divulgación de la ciencia, afortunadamente, pero me di cuenta de que si querías entrarle en serio, había que estudiar cada línea de investigación. Empecé con Patricio Gariglio, que paz descanse, el doctor Gariglio, que viene de Chile, con oncología, biología del cáncer, que eso fue en 1980, apenas empezaba a hablar de las primeras biotecnologías, se empezaban las primeras técnicas de transcriptasa inversa, ¿no? De manipulación del ADN, muy poco, ¿no? Sin embargo, me pareció que había que tomarlo en serio. Entonces, me iba un par de meses a estudiar el tema y regresaba con el investigador a hacerle preguntas útiles, ¿no? No preguntas periféricas, vagas, como suelen hacer los periodistas en general, ¿no? El nivel es muy bajo, ¿no? Entonces me di cuenta de que había que elevarlo a la potencia mayor. Y durante varios, como digo, casi 10 años, estuve dándole, por eso me atrevo ahora a hablar de esto y del otro, ir a entrevistar tengo más de como cerca de 30 premios Nobel entrevistados, pero simplemente porque yo no soy nadie, simplemente soy un curioso que trata de aplicarse y hacer las mejores preguntas posibles a la gente que puede dar una respuesta interesante a los demás. Muy bien, Carlos. Bueno, finalmente te hago la última pregunta que nos llega. Bueno, le agradezco a Elba que haya estado filtrando algunas de las preguntas o reacomodándolas para podértelas hacer. Y la última con la que cerraríamos pues esta conferencia y la rica conversación que nos has permitido es ¿cómo te gustaría que en el futuro se encontraran la ciencia y el arte? En los museos, en la calle, en los medios, el Internet, algo va a pasar, va a cambiar, ¿no? Esto ya pasaron 30 años, tiene algo que cambiar. De esas maneras, yo creo que no hay, las maneras están dadas, ¿no? De una manera lúdica, hay gente que lo toma de una manera muy, muy, muy profunda.
y de una manera con mucho gusto, con gran gusto. Como digo, si quieren les puedo dar una bibliografía de a dónde acercarse, cuáles son las obras fundamentales, con mucho gusto, ¿no? Pero creo que igual, el cuadribio de la imaginación, que le llamo yo, si también tienen tiempo, cada 15 días publico en el periódico de Puebla Contrarréplica una columna que se llama precisamente Cuadribio de la Imaginación. Entonces, en este cuadrilátero, ¿cómo se relaciona la ciencia con la literatura? El arte con la tecnología, o la tecnología con la literatura, ¿no? O la ciencia con el arte, o la tecnología con la ciencia, ¿no? En estos momentos, ¿con qué está pasando ahora, ¿no? Pero no es mi punto de vista, sino el punto de vista de otros, ¿no? Siempre me gusta ir a entrevistar a la gente. El otro día mi querido amigo Luis Felipe Rodríguez, miembro del Colegio Nacional, uno de los grandes astrofísicos del mundo, radioastrónomo, hacía notar algo muy padre, yo se lo agradezco mucho, que decía, a diferencia de los divulgadores en México, Chimal va, o sea, ellos estudian y está muy bien, y escriben hacen un texto, pero desde su gabinete. Yo no, yo voy a los lugares, platico con la gente, me gasto todo mi dinero en eso. Afortunadamente puedo ir, pero lo importante es tener el contacto humano, ¿no? No por internet, no por teléfono, sino saber cómo se toman el café, cómo caminan, qué comen, ¿no? Creo que eso es lo más importante que puedo aportar yo, ¿no? Gracias. Muy bien, pues con esto cerramos. Carlos, hace unos días tuvimos una conferencia de Enrique Leff y él nos decía que cuando el arte o la ciencia falla, está la educación ambiental como una articuladora que permite si no subsanar estas fallas, por lo menos hacer que nos acerquemos a una comprensión más integral, más holística de la realidad, en donde la ciencia y el arte, desde luego, juegan un papel fundamental. Lo que quiero Muy decir bien con dicho. esto es de que esta conversación contigo, pues, nos acerca a un diálogo que esperamos podamos seguir profundizando y que pues seguirás presente con nosotros. Esperamos Con mucho en gusto. próximas oportunidades. Ha sido pues muy generoso, sabemos de tu agenda cargada y de tu fama extendida, lo cual pues no hacía tan fácil para nosotros el conseguir que pudieras estar aquí y sin embargo nos sorprendió la sencillez, la humildad con la que has aceptado este diálogo, a pesar de que pues sabemos de tu amplísimo reconocimiento entre el mundo de los científicos y también de los artistas, y no lo sabíamos. Ahora también nos has dicho de los futbolistas, entonces Sí, sí, fue muy pues divertido. eso hace Escaramuza, esa novela es una novela, es la única novela sobre el fútbol americano en español, ¿no? Pero, claro, el fútbol, la natación, el fútbol soccer, el fútbol americano, el fútbol soccer, son disciplinas que vale mucho la pena explorar y que uno lo debe hacer, subir una montaña, por ejemplo, vencer un reto, ¿no? Y oxigenar la cabeza. Mantengan oxigenada su cabeza, por favor. Este, bueno, pues después de haber conversado con alguien que ha tenido entrevistas con más de 30 premios Nobel, pues nos resulta sumamente enriquecedor el haber conversado contigo, Carlos. Te lo agradecemos Gracias, Javier. infinitamente. E insisto, pues esperamos que esto abra la posibilidad de diálogos futuros. Pues igualmente, muchísimas gracias a quienes estuvieron presentes y haciendo preguntas para pues darle profundidad y sustancia a esta conversación. Entonces, pues cerramos aquí. Muchísimas gracias, Carlos, y seguimos en contacto. Gracias a todos los cibernautas. Hasta pronto. Hasta luego, un abrazo. Un abrazo. Gracias.